de mi parte, no de los demás. Pero yo siento que Dios es el mismo diablo, porque Él es dueño de todas las cosas. Simplemente nos muestra con otra cara y con otro rostro cuáles son nuestras acciones y cuáles son nuestras faltas a un destino, a un mundo, a un infinito. Dios es causa primera de todas las cosas. La mayoría del devoto de la Santa Muerte cree en un solo Dios supremo. Hay mesas, se acostumbran mesas, diálogos entre un medium, un tarotista, un palero, un santero, un editador, bla, bla. Y hay mesas que se llaman de cover, donde se hacen los puntos de vista de cada uno de ellos de acuerdo, masones inclusive. Claro. El culto a la Santa Muerte. Esto es El Caldero del Mago, yo soy Bradley Sol y me complace tener con nosotros a un líder espiritual en el culto a la Santa Muerte. Martín George, qué privilegio que estés con nosotros, Martín. No, al contrario, es un honor y un placer poder asistir y estar con ustedes en este gran programa, y también un abrazo al público y a toda la producción. Excelente. Gracias por las flores. Primero pregunto, ¿por qué ha crecido tanto el culto a la Santa Muerte? ¿A qué se debe? Creo que ha crecido sobre todo por alguna necesidad personal de todo ser humano. Características principales, podría llamarla que el país mexicano, que tiene mucha fuerza, que tiene muchas intenciones y sobre todo también tendríamos, por qué no llamarlo de esa manera, necesidades de salud, de dinero y de amor. Eso es fundamental. Pero la imagen como tal representa una verdad, que tal vez, probablemente, otros santos no se puede interpretar como tal, la niña blanca o la Santa Muerte. Y es por ello que mucha gente se acoja, se permite poder sentir calor, sentirse escuchados, y sobre todo por los resultados que se ha recibido de esta gran deidad. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los beneficios de rendirle culto a la Santa Muerte? Los beneficios como tales, repito y insisto, creo que son los personales, y el conservar paz, tranquilidad, armonía, la familia, la parte laboral, la parte, hoy por hoy me atrevo también a comentarlo y decirlo, la parte estudiantil, los profesionistas, la parte de los comerciantes, los conductores por una pista, por una autopista, porque han buscado la protección. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el beneficio? Protección y ayuda, económica, laboral, sentimental. Y evitar problemas, sobre todo retirarse de problemas, que esos problemas estén muy alejados de la familia y de los seres queridos. Alejados de la familia y de los seres queridos, alejar los problemas, ¿verdad? Correcto, así es. ¿Por qué se asocia tanto a la Santa Muerte a veces con cosas malas? Yo creo que esa sí es responsabilidad, me atrevo a comentarlo si ustedes me lo permiten, de las personas que estamos al frente de este culto. Es una gran responsabilidad de hablar de este culto y de esta devoción en algunos lugares, en algunos altares, en algunos nichos. A título personal, me atrevo a comentarlo, estar en grandes ciudades del país. Hemos tenido también la oportunidad de estar en Brownsville, hemos estado en Belice, Guatemala, y creo que básicamente es la responsabilidad, ¿sí?, para poder comentar, para poder difundir tal cual es el culto y hablar y hablar con verdades. Porque se puede hacer una mezcla, o se ha convertido también, en una mezcla donde existe, obviamente, mi respeto también para todos los babalaos, tatanquises, chamanes, magos, hechiceros, pero el culto a la Santa Muerte tiene una esencia, y hay que hablarla con transparencia y con ser totalmente cristalino todo el culto y la devoción para que se pueda interpretar. Tengo una duda como la tendría mucha gente, porque siempre me la han hecho llegar. Cuando tú le pides a la Santa Muerte, tú le pides algo, de verdad te lo da. La pregunta es, ¿qué te pide a cambio? ¡Wow! Eso es una muy buena pregunta y la voy a contestar de varias maneras, de varias formas. ¿Qué es lo que te pide? Firmeza, constancia, dedicación, esfuerzo, humildad, respeto, fe y oración. Por eso está un poco dividido culto y devoción a la Santa Muerte.
Tenemos que interpretar y primeramente saber el culto, la cultura de la verdad de la muerte. Y después la parte esotérica de lo que conlleva la devoción, a lo que nos invita a llevar un fruto, llevar un elemento, fuego, aire, agua y tierra. Pero eso es parte ya de esta entrega a la deidad, pero como devoción. Pero acerquémonos primeramente a la cultura. La cultura porque en el tiempo de los carrancistas, en los templos, en las ermitas que había en las rancherías, se le conocía como la peluna, la dientuda, la telica y flaca, la madrina, la huesuda. Vamos a hablar de la cultura. ¿Es un culto nuevo o es un culto ya viejo? Como culto yo creo que es igual, viejo, es hermano totalmente, es hermana totalmente de la vida. Totalmente. Totalmente. ¿No existiría la vida sin la muerte? Correctamente. Ok. Se les considera que también, bueno, esto es la hermana del sueño, ¿no? Hermana del sueño eterno, supongo. Correcto, así es. Alguien comentó en alguna ocasión, escuché que alguien decía, si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en los brazos de la muerte, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por ello? Correcto. De hecho, Jesús, recordemos que antes de ser crucificado estuvo en el Monte Calvario, en el Gólgota, que significa el lugar de las calaveras. Entonces es ahí donde correctamente tú atinadamente estás también haciendo las preguntas de una manera directa y clara y muy precisa, y eso yo te lo agradezco, Brali. Vamos a hablar de la muerte, principalmente de la muerte. Claro. ¿Sí? Y la muerte, bueno, Jesús fue crucificado, perdió la vida por el hombre y para el bien del hombre. Pero que haya vencido a Dios o que haya vencido a la muerte, jamás. Ese era un propósito, ese era un destino. Pero repito, hablemos correctamente de la cultura de lo que es la muerte. ¿Se puede vencer a la muerte? No se le puede vencer. Puedes tener, repito, un culto, una devoción, un acercamiento, en oración, en una ofrenda, pero vencerla como tal, jamás. Hay un proceso, hay un destino, hay cuadros espirituales que te permitan poder tener desplazamientos con la familia, en el hogar, en la tierra, en el aire, todo ello, pero cuando el momento de enfrentarte con la realidad de lo que es el fin, ese es el final. Por eso yo insisto que es una herencia. Dejemos una buena herencia a nuestros seres queridos, de nuestras acciones, de lo que somos, porque con nuestra muerte la gente nos va a recordar, con ese cariño, con ese aprecio, no por lo que se le deje a la familia económicamente, por los valores que dejamos al momento de nuestra partida. Inculcas buenos valores, vas a dejar buenos valores. Correcto. Pero entonces, es decir que te da únicamente otra oportunidad cuando llegas a estar muerto y regresas a la vida, porque son muchos casos, no exclusivamente hablando de un servidor, ¿no? Correcto. Que mi muerte fue conocida y mucha gente se enteró de ello. Pero es decir que cuando te dan otra oportunidad, cuando regresas a la vida, ¿solamente te está dando otra oportunidad? ¿Es eso? Oportunidad, reflexión o aprendizaje o cumplir y tener y adquirir un compromiso. En el caso igual de tu servidor, lo mío fue momentáneo también, si tú quieres, perdí el conocimiento por algunos minutos en un viaje. Yo cuando consciente e inconscientemente estaba en una plancha en un hospital, sí, simplemente mi materia estaba en descanso, no fui, ni tampoco pretendo, con todo respeto, y no tengo ninguna semejanza con Juan Diego, se me apareció, no, pero yo sí vi la transformación, que en cuestión de segundos nada más se acercó, y cuando se fue acercando poco a poco mi cuerpo, fue cuando yo abrí los ojos y ya estaba yo con oxígeno y estaba, repito, en una plancha en un hospital. Fue tal vez una oportunidad de aprendizaje, sí, de corregir mis errores, sí, de poder ser un servidor para Dios y para ella, sí. Ok. Cuando tú le pides a la muerte, yo creo que mucha gente le pide, le ofrenda, porque según tengo entendido, para pedirle tienes que ofrendarle, tienes que darle, porque no puedes recibir sin antes dar, se supone. Correcto, así es. Ok. ¿Te ha tocado gente que tenga cargo de conciencia por pedirle algo a la Santa Muerte? Cargo de conciencia. ¿Arrepentimiento por lo que pide?
No tanto como arrepentimiento, sino el hecho de decir, ¿por qué le pido a la muerte si está Dios arriba de ella? O sea, es un ejemplo, nada Sí, más. ya ¿no? lo entendí. No, hasta este momento no. No, o sea, la gente está o sea, hoy por hoy repito, el compromiso de uno es de estar al frente de muchas personas y en altares, repito, y con todo ello, no necesité, bueno, en mi caso no necesito tener mucha sensibilidad para poder observar en los ojos de la gente, tanto adultos, jóvenes, damas, caballeros, con qué fervor y con qué firmeza le solicitan y le piden la ayuda a la Santa Muerte. Entonces, pero también cuestionándolo o respondiendo a tu pregunta, que queda totalmente definido, Dios es causa primera de todas las cosas. La mayoría del devoto de la Santa Muerte cree en un solo Dios supremo. O sea, me quieres dar a entender que la gente que cree en la Santa Muerte no deja de creer en Dios. Correcto. Entonces la cuestión aquí sería, o la duda que mucha gente podría tener es, entonces, ¿por qué no le pides directamente a Dios? Porque aquí hay una institución que se llama Iglesia Católica. Con todo el respeto, porque conozco sacerdotes. Mis respetos. Y si alguno de ellos está viendo esta transmisión sabrá que les estoy hablando con todo reconocimiento y respeto. Pero aquí es donde hay un bloqueo. La Iglesia Católica. Porque si tú crees en la Santa Muerte, Dios te va a castigar. Y Dios no castiga. Pues de hecho yo tengo la creencia de que Dios no castiga. Somos nosotros mismos Exacto, los que nos castigamos. Correcto. Aquí la cuestión es, yo conocí una iglesia hace muchos años, estamos hablando de los 90, Ajá. conocí una iglesia en Ojinaga, Chihuahua, donde se le rinde culto a la Santa, antes de que el auge llegara aquí a México, a la Ciudad de México. Correcto. Repito, vuelvo a preguntar, entonces quiere decir que esta es una creencia ya de más tiempo, de más una tiempo, creencia antigua. E inclusive les diría, si ustedes me lo permiten, y me atrevo a decirlo porque hay documentación, Claro. En el Vaticano, en Italia, en la plaza de San Pedro, a los pies donde están las catacumbas, hay una imagen de la Santa Muerte, tal cual, definida con guadaña y con reloj de arena. Igual que... Igual que en las catacumbas, igual, ¿no? Se dice que ahí se encuentran todos los secretos del mundo entero. Y para ello también, esto está escrito por un escritor que estuvo trabajando para el periódico Le Monde en París, donde también hizo un libro relacionado con la Niña Blanca, donde él nos da una certificación de que existe ello, como tal. Entonces, si en la iglesia está la muerte, pues ¿por qué no puede estar en otro sitio, no? Fíjate que se dice, no sé si sea leyenda urbana, si sea un mito, si sea una realidad, nunca me puse a investigarlo. Sí. Pero se dice que un cardenal X hace tiempo mandó a quitar a la muerte piadosa que estaba en la Catedral Metropolitana. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Pero es curioso, Brali, porque si nosotros salimos al exterior, obviamente, de lo que es la catedral, y observamos a los extremos de esta gigantesca catedral en la Ciudad de México, que es bella por tradición, por cultura, por lo que tú gustes y mandes, hay dos cruces de cemento. Sí. ¿Sí? Y en la parte superior de cada una de ellas hay cráneos de cemento. Sí. Pero en el interior también de catedral hay una osamenta. Sí, sí. Entonces, eso es donde es una de las grandes preguntas, ¿no? Yo acostumbro a no tener contrariedades o entrar en conflicto. Entrar en conflictos, pero la muerte es universal. Claro. Es universal. Pero es lo que la institución como tal dice que nos va a castigar y que inclusive la relacionan por qué creer en el diablo si creemos en la Santa Muerte. Y desde mi punto de vista como esotérico, no. O sea, es algo muy distinto. Es que, definitivamente una cosa es creer que existen las cosas y otra cosa es rendirles culto. Correcto. O sea, yo puedo estar de acuerdo en que todos creemos en la muerte, porque es el último viaje, es el último descanso, etcétera. Una cosa es creerlo y otra cosa es creer en ella y ser devoto de ella, supongo. O puede estar, si tú quieres, también hay cierta relación igual. En el creer. A propósito, había una persona, y lo digo con todo respeto, que era palero, y me decía, no, es que yo sí creo en los muertos, pero en la muerte no. No tiene sentido. No hay sentido. No hay sentido común. Ok. Aquí algo que a mí me brinca un poquito. La gente dice,
no, es que no creo que exista el diablo, pero sí creo en Dios. Entonces, pues, digo, si crees en lo bueno, pues también tiene que haber la contraparte, la parte mala. Claro. ¿Qué es lo malo de creer en la muerte? ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es cuál es la cosa mala? Porque si todo tiene una dualidad perfecta, pues si es bueno creer en ella, pues también debe de tener una parte mala. Bueno, sería el no tener paciencia en sus tiempos, o en nuestros tiempos libres, acercarnos y a cultivarnos. Vamos a leer, vamos a prepararnos, vamos a definirlo. Porque también hay mesas, Brali, yo creo que tú también vas a estar de acuerdo en lo que yo digo. Hay mesas, se acostumbran mesas, diálogos entre un medium, un tarotista, un palero, un santero, un editador, bla, bla. Y hay mesas que se llaman de cover, donde se hacen los puntos de vista de cada uno de ellos de acuerdo, masones inclusive, Claro. para tener unas charlas sobre temas principales igual de creencias, de religiones, e inclusive para poder ayudar a la gente para encender y preparar velaciones. Entonces, yo en los covers que yo he estado con algunas personas, hemos llegado a una conclusión, tal vez tonta, tal vez estúpida de mi parte hablo, de mi parte, no de los demás, pero yo siento que Dios es el mismo diablo, porque Él es dueño de todas las cosas. Simplemente nos muestra con otra cara y con otro rostro cuáles son nuestras acciones y cuáles son nuestras faltas a un destino, a un mundo, a un infinito, a nuestra propia vida. Él es inteligente, por ello se dice que es dueño de todo lo visible y lo invisible. ¿Por qué no pensar que Él es? Pero con otra imagen, para que tengamos un arrepentimiento por la gula, por muchas cosas más. Yo así lo creo, ¿eh? Dios es sabio. Como dices, es tu creencia Ese personal. es mi personal. Ok. Para que no se sientan lastimados y agredidos. Es Pero que ajá. si nos ponemos a observar todo lo que un polo te prohíbe, del otro lado no está prohibido. Y todo lo que te gusta está prohibido de un lado y está permitido del otro. Entonces, es la dualidad. O sea, la dualidad se vuelve, si no perfecta, se vuelve equilibrada. Correcto. Tal cual como tú lo dices. Y si hay ese equilibrio es porque Dios estemos en esa misma línea. Yo creo que hay algo muy importante. Mi creencia personal, como dijiste hace un momento, mi creencia personal. Si Dios existe, existe el diablo. Entonces, se supone que Dios es el ser todopoderoso. Claro. Porque Dios mismo creó al diablo. Exacto. Dios creó a la muerte. Entonces, correcto. Yo creo que Dios no permitiría que el diablo hiciera cosas negativas que pudieran perjudicar a sus hijos en este caso. ¿Quiénes se dañan? Nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestras mentiras. ¿Quiénes se alcoholizan? Nosotros. ¿Quiénes pueden caer en las garras de la drogadicción? Nosotros. Por eso dice el dicho que somos labradores de nuestro propio destino. Perfecto. Somos nosotros los que podemos caminar ese camino que ya está trazado, y depende de nosotros si nos resbalamos, si nos tropezamos con las piedras, ¿no? Las piedras en el camino podrían ser, en este caso, los vicios, las cosas negativas. Correcto. Y a través de la lectura vamos aprendiendo y vamos leyendo y nos vamos empapando. Teología, tanatología, historia, cultura, porque hasta donde yo tengo entendido, el diablito yo lo conozco en la lotería del juego mexicano tradicional. El diablito, lotería. Pero es que hay una situación muy importante. Y siendo honestos, Martín George, el mexicano no lee. Tal cual. Es una pena, porque orgullosamente me siento capaz y me siento contento de que mis raíces sean totalmente mexicanas. Orgullosamente soy mexicano, pero en verdad, y te lo puedo yo decir, y gente que está presente en la producción, o sea, y un abrazo también para el señor César Buenrostro, ¿no? Cuando estuvimos trabajando para cierta revista, pues no es que no fuera de interés, sino es que la gente, el mexicano, no estamos acostumbrados a leer. Se dice que el mexicano promedio lee un cuarto de libro al año. Correcto. Pero en realidad ese cuarto de libro lo hacemos la gente que leemos. Ajá. Porque no todo y en ocasiones vuelves a leer lo mismo.
Alguien dijo en alguna ocasión, y fíjate que curioso, ¿no? Como que encaja la situación. Estábamos en un debate de la muerte. A lo mejor ahí nuestro productor se acordará, que estábamos hablando de eso precisamente, de que la gente no lee. Fue ya en la época de Viva la Mañana. Si mal no Ya recuerdo. va, claro, sí, cómo no. Y decía una persona, creo que fue el escéptico Héctor Chavarría, que decía, pues es que es importante leer, aunque sea el libro vaquero, el periódico, lo que sea, pero hay que leer. Las noticias, Sí, algo. sí, o sea, algo, no sé si mi productora se acuerde, pero eso fue muy sonado, ¿verdad? Que no, es que hay que leer, porque hasta un libro dijo estas palabras, y perdón, pero las digo textual como las dijo, porque hasta un libro de pornografía puede tener algo bueno. Claro. Entonces, lo importante es leer. No estoy diciendo que lean pornografía, ¿verdad? Pero sí hay que leer. Y por ello también se dice que una revista es una noticia, un periódico es una noticia, pero un libro es historia. Sí, claro. Entonces vamos a basarnos qué es lo que nos dicen los libros a través de la historia. Y sacar tu propio criterio, ¿no? O sea, unificar, pensar, analizar, tomar una crítica constructiva y analizarlo y hablar de la muerte. No nos vamos igual tan lejos, ¿no? Por la parte prehispánica, yo les diría, Mitlantlisigol y Dizuchi, Michica Tiagüí, Citali Tunatumestli, Santa Muerte, Flores y Canto, Mexicanos Adelante, Estrella, Sol y Luna. ¡Wow! Y eso no lo sabemos. Sí. Pero para mí es una belleza. El Corredor de los Muertos. El Corredor de los Muertos. Historia viva de nuestro país. Sí. Historia del culto. Porque mucha gente dice, ay, no, es que el Día de Muertos lo trajeron fulana de cultura, sutana de cultura. No es cierto. No. O sea, aquí en México se venera a los muertos desde tiempos inmemoriales. Me supongo que desde antes que llegaran los españoles. Claro. Hay cierta que, llamémosle casualidad, o la parte de astral, que coincide el calendario azteca con el calendario eclesiástico. Pero por eso, Día de Muertos, si se darán cuenta, la iglesia como tal no festeja estos 2 días o 5 días, que comienzan desde octubre. Sí. Pero para nosotros es una tradición. Bueno, según el transitar de los muertos dura los 7 días de la semana, ¿verdad? Del correcto. 28 al Por 3. eso también nos vemos un poco limitados, Durán, y cuando dicen días de muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué llamarle a septiembre el mes de la patria? ¿Y por qué no llamarle a noviembre mes de muertos? Claro. Porque también para mí, mi esencia, mi experiencia, no se va en el día 2 de muertos, ¿eh? Día 2 de noviembre, perdón. No. Claro. Pues es que se dice que el transitar de los muertos dura precisamente 7 días, los mismos 7 días de la semana. Exacto. El calendario más exacto se supone que era el calendario maya. El maya. Uh-huh. Entonces, ahí marca el transitar de los muertos dentro de la... Bueno, desafortunadamente la historia está hecha por la gente que ganó, más no por la gente que perdió. Correcto. Si esto no hubiese sido de esa manera, ¿sería más grande el culto a la muerte? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. No, igual nos vamos con Posada, ¿no? También desde la Catrina, ¿no? De una forma muy modesta, pero también a la gente que tenía la burguesía, que tenía también otros estándares, pues se los dio a entender el maestro Posada, ¿no? Con mucho poder que tengas, con muchas adquisiciones, terrenos, rancherías, ¿va? Te vas a morir. Claro. ¿No? Claro, digo, eso es una realidad, ¿no? Todos vamos a morir en algún momento. Entonces yo supongo que si pudiera destaparse un poco más en realidad de lo que es la muerte, habría mucho más gente que le tuvieran atención, por lo menos tenerle atención y un poco más de lo que es como devotos. De hecho, también yo he tenido pláticas en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. He platicado con el maestro Moctezuma, con gente, con catedráticos de ahí mismo. Y una vez se trató de poder, pues, hacer una pequeña, un termómetro, ¿no? de las personas que pudiesen hoy por hoy llamarse devotos de la Santa Muerte. Y se invitó a algunas personas. De hecho, se trató de hacer una convocatoria para que en los países, pues, la gente que los conocieran simplemente nos dieran información, ¿no? Pero fue imposible hacerlo. Imposible, pero como devotos se presumía que en terreno nacional, no CDMX, había promedio de 13 a 14 millones de devotos de la Santa Muerte en nuestro país. En nuestro país, 13 a 14 millones de devotos.
Yo tengo una, más que una duda, es incertidumbre, es inquietud más bien. ¿Dónde están los altares de la muerte? Conozco, he oído hablar de uno en Tepito, he oído hablar de uno en Ecatepec, Okay. he oído hablar de uno en Reynosa, Tamaulipas, ese lo vi personalmente, a los otros no he ido, te soy bien honesto, nunca he ido. En la ciudad de Puebla he visto algunos que también conozco. Correcto. ¿Por qué por qué la gente asocia a la Santa Muerte con cosas malas? Con perdón por la expresión, no quiero ser, Claro. no quiero que suene peyorativo, es lo que la gente asocia. Sí, correcto. Es que la Santa Muerte es malandro. Uh-huh. Es que la Santa Muerte es vicioso. ¿Por qué la gente lo asocia así de esa manera? Primeramente, yo considero que el primer templo más importante de toda persona y del devoto de la Santa Muerte es nuestro mismo cuerpo. Porque recordemos que nosotros al momento del nacer o antes de nacer, estando en el vientre de nuestras mamás, teníamos vida y teníamos muerte. Y la seguimos teniendo. Para mí ese es el más principal, el importante, el relevante. Okay. El número uno y que causa mucha energía energéticamente desde que estamos en el vientre de nuestras mamás. 2, bueno, efectivamente, uno de los más conocidos, y yo también lo reconozco, ¿sí? O sea, Alfarería número 12 en la colonia Morelos, a un costado del barrio de Tepito, donde también este altar, pues fue ¡boom! ¿No? Oye, ¿y crees que volverá a tener un registro como religión? De hecho, sin presunción, yo he tenido también pláticas con gente de gobernación. Me han pedido alguna documentación porque, con todo respeto, o sea, gobernación, esos son estrictos, pero te piden alguna documentación para que tú tengas que dar formalmente, presentarles tu trayectoria de lo que has hecho, qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a profesar, cuál es tu esencia. Y ahí es donde, repito, tenemos que estar preparados en cultura para poderles aclarar y darles respuesta a cada una de sus preguntas. Pero si existiera la posibilidad, sí lo habría. Sí, habría posibilidad. Sí lo habría. El otro porque fue una especie de un tropiezo o también de un error, porque no declararon en realidad en sí cuál era el fin de ese templo, de ese lugar para poderse dar como un registro. Entonces Gobernación lo tomó a bien y por eso accedió y dio ese registro, pero con una falsa mentira, ¿no? Tal cual, hablando de un santo. Y después, atrás de ese santo, empezaron a trabajar o a presentar a la muerte como una capilla, como una iglesia. ¿Se le considera santa porque hace milagros? Porque ese es la condición, ¿no? Para considerarse santa. Yo considero que, ¿sabes qué? Son grandes favores. La única deidad espiritual, de acuerdo a mi esencia, a mi presencia, a mi estima, a mi calor, a mi preparación, Dios es el único que concede y entrega y hace milagros. Pero ¿quién solicita y pide los favores? La muerte. No. Y Dios, a través de ello mismo, le entrega potestad para que resuelvas y ayuda a la gente, porque tú eres igual. Quien escucha, yo escucho la petición y yo soy quien la autorizo. Pero tú eres la mensajera. ¿Tú crees, Martín George, tú crees que se ha desvirtuado la imagen de la Santa Muerte como se ha desvirtuado la imagen de San Judas Tadeo? Desvirtuado, pero ¿en qué línea? ¿Contra qué comparación? Mira, el día 28 de octubre generalmente se celebra el día de San Judas Tadeo. Y te das cuenta que de repente en algunos semáforos, en algunos cruceros, va la gente pidiéndote dinero porque van supuestamente a la iglesia de San Judas Tadeo. Okay. Ellos te lo piden a ti para irlo a ofrendar ellos mismos, pero desafortunadamente ves con tristeza que de repente la gente va con el vicio en la mano, fumando de todo, claro, haciendo de todo ese tipo de cosas.
eso desvirtúa la Sí. imagen de San Judas Tadeo. Correcto. Y cuando te hablan de San Judas Tadeo, dices, es que es puro vicioso. Sí. En este caso, la pregunta es la misma, y vuelvo a sonar, vuelvo a insistir, no quiero sonar peyorativo ni que suene a discriminación lo que estoy diciendo, pero es también parte de la desvirtualización de la imagen de la santa. Considero que sí, pero déjame adelantar un poco, bueno, no adelantar, sino también comentarles también mi punto de vista. Pero eso también nosotros lo vemos, Brali, los días 11 de noviembre en cada año en Calzada Zaragoza, donde vienen cientos de guadalupanos haciendo lo mismo. También desvirtúan la imagen de la morenita del Tepeyac. Sí, ¿no? Entonces, en ese sentido... Probablemente de una manera un poco diferente, porque las peregrinaciones vienen haciendo propicios, tirando basura, tirando y cosas. tomando y bebiendo. Sí, o sea, y X, que no es falta. respetable. Sí, sí, sí. Pero Sí, entonces en ese sentido sí lo... Por ello también, si me lo permiten, y hasta donde yo tengo conocimiento tal cual, ¿sí? No hay ningún sacerdote católico que pueda ritualizar, que pueda oficiar misas a la Santa Muerte. La Iglesia misma no lo puede decir. Si hay algún sacerdote que esté viendo este programa, pues me gustaría que nos diera su punto de vista. No hay ningún, más sin embargo, se utilizan los ornamentos en algunos lugares de provincia y levantan el cáliz, la comunión y hacen la parte de la evangelización de una misa a la Santa Muerte. Y no hay sacerdotes. Eso lo aprendimos de nuestros hermanos los chamanes. En la parte histórica, los grandes guerreros, los de piel bronceada. Ahorita que decías que la cuestión del sacerdote, yo tengo un amigo que es sacerdote, le mando un saludo, él dice una cosa muy importante, dice, es que una cosa es mi trabajo como sacerdote y otra cosa es mi vida privada. Correcto. Probablemente sea cierto, aunque desafortunadamente la sociedad lo ve mal y ay no, es que el padrecito tiene una vida secreta. Pues yo creo que todos, y a veces es mejor tener una vida normal prácticamente y respetando tu trabajo y lo que haces, que andar jugando a las escondidillas, ¿no? Claro. O sea, yo creo que eso es más válido. Correcto. Que lo demás. Pero en cuestión de la Santa Muerte, santa como tal, ya nos explicaste por qué se le considera santa, es el último viaje, pero a mí me sigue brincando esa duda, esa situación. ¿Sí me da la Santa Muerte? Sí da. Ahora, hay algo que a ver si con esto nos podemos igual ahorita conectar mayormente, que tú me permitas contigo, con tu público y con la producción. Tan sencillo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos repetido la palabra amor? Adiós, mi amor, buenas noches, mi amor, buenas tardes, mi amor, hasta luego, mi amor. Pero sí sabemos qué significa. No lo que sentimos, no lo que nos hace sentir. ¿Qué significa la palabra amor? La palabra amor significa dentro de una relación, significa un todo. ¿Ok? Dentro de una relación. De una relación. Dentro de la familia significa un escalón cada vez más arriba hacia la comunión con la familia. Correcto. Tiene muchos significados, o sea, yo creo que no podemos definirla en una sola, enfrascarla en un solo contexto. Más sin embargo sí la hay. A-M-O-R, la letra A, porque la letra A es la primera letra en todos los alfabetos, en todos los idiomas de todo el mundo. Es el principio de conocer una amistad, de conocer alguna pareja, de conocer una chica, la chica conocer un guapo atractivo. Es la letra A, es el inicio de algo. Para que en segunda parte, ¿verdad? Y consecutivamente existe el enamoramiento, la calidez, la sonrisa, el aroma, el olor, el cuerpo, la parte la sensibilidad de la dama, la parte varonil del caballero, ¿sí? La Y seducción, M-O-R en latín significa muerte. Qué curioso, ¿no? Wow. Entonces sí hay un significado, ¿sí? Que nos tenemos que amar y respetar hasta la muerte y después de la muerte. El inicio. Hasta el final y después de la muerte. Mor en latín significa muerte. Wow, ok. Entonces luego de esa manera pues vamos a respetarnos y vamos a amarnos todos. Cual sea tu dogma, tu creencia, tu religión, tu tema, tu profesión, tus características y sobre todo igual a tu familia. Respetémonos.
Yo he dicho, Brady, que no pensemos nosotros en que el mundo tuviese que cambiar momentáneamente o en este instante. No, cambiemos nosotros, porque el mundo ya hace su propia función para darnos este hogar y tengamos que ser dichosos. Y que tengamos que respetar la vida y respetemos a la muerte. Respetemos al mormón, al católico, al hebreo, al musulmán, al evangelista, al protestante, a todos, pero con un sano respeto. Claro, el hecho de que yo no crea no quiere decir que voy a discriminar a los demás. Exacto. O sea, mucha gente se ríe del culto a la Santa Muerte, pero tienen otro tipo de creencias, a lo mejor a veces más infantiloides, ¿verdad? Yo creo que en todas las religiones y en todos los cultos y prácticas eclesiásticas o de creencia, siempre lo principal es el respeto. Correcto. Empezar respetando la creencia o las ideas de las personas para que se puedan respetar las tuyas. El libre albedrío nos da esa potestad. Una duda más. Cuando yo le pido a la Santa Muerte, ¿lo tengo que hacer directo con el corazón? ¿Lo tengo que hacer en pensamiento? ¿Le tengo que ofrendar algo? ¿Por qué le tengo que ofrendar algo cuando yo le pido algo? Yo en ese sentido, cuando me ofrezco, cuando realizo las ceremonias espirituales, cuando comúnmente se dice o se le llama trabajar con la Santa Muerte, que yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra, pero respeto, yo más bien le agradezco a las deidades que me permiten poder caminar con ellas, ¿no? Pero la oración tiene que ser fresca, pero tiene que ser mental, verbalmente y sentimentalmente. Porque si expreso la oración únicamente decirla porque tengo conocimiento y porque sé que en mi memoria, en mi cabeza, la entiendo y me la sé de memoria, pues me le falta entrega de corazón. Y le hace falta también que el vestíbulo, la voz, que me permita poder elevar, manifestar, invocar y solicitar ayuda a una deidad. Pedirla. Claro. Decía Santísima Muerte, Santísima para empezar, bendita, segundo, de mi corazón. O sea, le habla a una deidad santa, bendita, y que es parte del corazón. Claro. Es lo que recuerdo de las oraciones, ¿no? De las oraciones. Santísima Muerte, bendita de mi corazón. No me desampares. De tu protección. De tu protección. O sea, le pide a una santa que es bendita, que vive en su corazón, y le pide que no le suelte. Correcto. Okay. Tal cual. Mira, hoy rezaré y rezaré sin prisas, no importando el tiempo, ni el momento, ni lugar. Expresaré de estas oraciones lo que pienso, también lo que siento, con palabras sencillas, llenas de fe, llenas de amor y llenas de ternura. Rezaré a Dios y rezaré a la muerte. Rezaré a Dios y el día de hoy te rezaré, mi niña blanca, te rezaré a ti, mi Santa Muerte. Okay. ¿Por qué niña blanca? Esa es una pregunta también. Recordemos que aquí está algo intercalado, la parte prehispánica. Y en ese sentido, pues sabemos también que no hay que confundir, repito, es muy aparte, pero está relacionado en tiempos prehispánicos, porque también a la Virgen del Tepeyac le decía igual Juan Diego, mi niña, mi señora, mi niña. Es un gesto de cariño, de aprecio, de admiración, de respeto, de fe, de devoción. Y bueno, el término blanco, bueno, pues porque yo hasta el día de hoy que lo he comentado, y no es broma, es totalmente en serio, pues yo nunca he visto una osamenta o un esqueleto que tenga otro tono, otra tonalidad y otro color. O sea, no son amarillos, no son verdes, no son negros. Sí, tienen sus características de color, pues beige, igual descalcificación, por la sangre, todo ello, pero tal cual es una niña blanca y espiritualmente así se refleja. No, y de hecho cuando una osamenta ya es totalmente limpia, es completamente blanca. Es sí, blanca. sí, o sea, entonces por eso es de la niña blanca. La niña blanca por
por el color de la osamenta, más que cualquier otra cosa. Y la parte espiritual. Y la parte espiritual. Y después, digo, después con los tiempos ya, pues somos clásicos. Yo sé, eso es una que me gustaría también poder aplaudirlos entre todos nosotros, porque el mexicano pues tenemos esa chispa, ¿no? La pelona, la dientuda, la tilica y flaca, la tía de las muchachas, la madrina, la Santa Muerte, bla, 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 bla. Hablando siempre en un lenguaje muy cotidiano, como dices, la pelona, la chimuela, Sí. la niña, bueno, infinidad de sobrenombres. Así es. El culto a la Santa Muerte, una práctica que se ha hecho cada vez más popular en nuestro país. Correcto. Correcto. Híjole, súper interesante la plática. De hecho, por ahí también hay otra persona, igual, y si me lo permite también nuestro amigo y productor, en cierto momento también un saludo para Johanan Díaz Vargas, porque me preguntaba y me decía, oye Martín, ¿y no crees que exista ya cierta rivalidad entre los altares de Satán con la Santa Muerte? Le digo, no hay rivalidad, simplemente es una creencia. Distintas, pero es una creencia. Pero el culto, caray, o sea, a título personal, pues ¿qué les puedo yo comentar? Guerra ha estado en Acapulco, Oaxaca, Chetumal, Cancún, Mérida, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, y en cada uno de ellos hay un altar. ¿Y de eso me puedes platicar después? Con gusto. Martín Jorge, gracias. No, al contrario. Un verdadero placer. El culto a la Santa Muerte. Yo soy Brali Sol y esto es El Caldero del Mago. ¿Y saben qué? Amenazamos con volver.